¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a El Día D en otra jornada de jueves aquí en el canal público de la región, el canal de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Ya lo saben, todos los jueves a esta hora nos encontramos para resumir un poco la semana o para hablar de algunos temas, ¿no? Para tratar de entender algunas cuestiones más, hablando con protagonistas, con especialistas. Una charla muy interesante tenemos en el día de hoy, así que quédese. Lo primero que vamos a hacer es presentar a nuestros auspiciantes. Auspician este programa. Sindicato de Empleados de Comercio Zona Atlántica. UTE, El Libertador. Sindicato Luz y Fuerza, Mar del Plata. Aquella famosa frase, ¿no?, de un presidente, era precandidato en ese momento, o candidato a presidente de los Estados Unidos, es la economía, estúpido, ¿no?, que quedó en la historia hablando del nivel máximo del capitalismo mundial, el imperio, como ustedes quieran llamarlo, o como sus razones o entendimientos acerca de las presuntas ideologías lo quieran llamar, es la economía. Y es la economía justamente la que pareciera marcar el ritmo de estas últimas horas y últimas semanas, últimos meses, últimos años, últimas décadas, de la historia argentina, en definitiva, es la economía. Evidentemente es ahí donde aparecen las grandes dificultades que están acechando una y otra vez. Que el dólar, que no dólar, que sube el blue, que hay 32 versiones distintas de cotización de dólar con respecto al mercado cambiario. Que la inflación, que tardamos un poquito más en entregar los datos de inflación porque están las elecciones provinciales en el medio y no queremos influir. Bueno, larguen el dato, que va a ser contundente. Mañana viernes vamos a estar enterándonos, o en la tarde de hoy nos estamos enterando justamente de esta cuestión ya relacionada a los datos del INDEC sobre el índice de precio al consumidor. Perdón, me perdí, ¿ya están? ¿No están? ¿Qué pasó con los datos del INDEC? Bueno, en eso estamos, ¿no? Tratando de entender un poco más una realidad que es agobiante en cuanto a datos de inflación. Ustedes ya lo vieron, ya lo saben y ya entienden de lo que estamos hablando. No sé si los números hacen falta para saber la situación, porque basta ir a un mercado a comprar algo, el alimento del día, y ya nos damos cuenta que la cosa ha cambiado bastante. Sin embargo, cuando el dato aparece suele ser contundente, como ya hemos visto en esta jornada. Digo, en el marco de toda esta cuestión, uno se preocupa si es solo la economía. Hoy vamos a hablar de economía. Hoy vamos a tratar de entender por qué nos pasa todo, qué está pasando en definitiva, ¿no? Que el acuerdo comercial con China para directamente en moneda china poder comerciar, que ver si nuestro principal socio comercial, que es Brasil, también nos habilita una puerta en torno a todo eso, dato aparte, ¿no?, entre paréntesis si se quiere, o como una cuestión agregada, una postdata si se quiere a todo esto que estamos diciendo, el viaje a Brasil, ¿no? Por un lado Lula diciendo que voy a interceder para que el FMI le saque el cuchillo del cuello a la Argentina, pero por el otro el chistecito que no cayó nada bien. Alberto Fernández está bien pero sin plata, dijo, ¿no? ¿Qué forma de hacer humor, ¿no? Debería de ponerse un programa de humor Lula da Silva, porque su mensaje, teniendo en cuenta que Brasil es una de las potencias, o por lo menos de las economías importantes del mundo, suena bastante fuerte en el resto del lugar. Argentina no tiene plata, básicamente. No es un chiste, es una realidad, y es un poco lo que describió Lula da Silva en chiste, pero en serio, hablando del país. Bueno, veremos qué ocurre y si eso pasa, digamos, ¿no? Que podemos empezar a evitar el dólar por algunos aspectos, sobre todo en el mercado comercial internacional. Si eso ocurre, podría ser una buena medida de alivio para lo que se está viviendo en el mercado cambiario. Pero eso no quiero hablar yo, quiero saber qué pasa, y eso le vamos a preguntar a un especialista en un ratito nada más en la entrevista. Pero es solo la economía. Y digo, ¿y cómo mezclo la economía con la educación? Me preguntaba antes de venir para el canal, porque digo, quería hablar de estas cuestiones. Y porque el derrame, claro, el derrame no debería ser positivo. No debería haber un derrame de esa economía pujante hacia los trabajadores, hacia las familias y demás, y tener una mejor economía. Bueno, el derrame que hay es negativo. ¿Por qué? Porque la economía está mal, lo negativo también está mal. Parece que para lo negativo tenemos un buen derrame. Cuando las cosas vienen bien, el derrame no es tan bueno. Pero bueno, en lo negativo pasa. Y ahí llegamos y nos damos cuenta de que hace un tiempo esta parte, porque esto no es de un día para el otro, también nos vamos deteriorando las cuestiones principales. Una de ellas, pata fundamental de la mesa de cualquier sociedad, tiene que ver con la educación. Argentinos por la Educación es una organización gubernamental, una institución del tercer sector que, yo a veces yo creo que todas las organizaciones de esta índole todas las ONG hacen también política, ¿no? Y en este marco suelo dar un margen de desconfianza, pero son números, es datos, no opinión, dice el periodista deportivo, reiterando y tratando de justificar la barbaridad que ha dicho, pero estos son datos. Entonces, cuando son datos me parece interesante compartirlos. Se ha lanzado una campaña
ya desde comienzos de la semana pasada, en definitiva, pero ahora ha tomado más relevancia porque se lo ha hecho más fuerte a través de redes sociales con un hashtag. No entienden lo que leen, es el hashtag. Vamos a ver cuál es el spot que han hecho desde Argentinos por la Educación y creo que no deja mucha conclusión, pero después seguimos hablando. Que nuestros estudiantes no entienden lo que leen ya no es solo un dato, es nuestro desafío. Hoy, cientos de organizaciones y miles de ciudadanos estamos lanzando esta campaña nacional por la alfabetización. Nuestro pedido es tan simple y básico como trascendente para la vida personal y profesional de cada uno. Que en Argentina todos sepamos leer y escribir y comprendamos lo que leamos. Ayudemos entre todos a que el hashtag No entienden lo que leen llegue bien lejos en estos días, para que ya mismo todos entendamos la gravedad de lo que está pasando. Y dejanos tu firma en www.queentiendanloquelean.org para pedir a nuestros dirigentes que la alfabetización se vuelva una prioridad. Que logremos una Argentina en la que todos nuestros chicos y chicas puedan entender lo que lean. En la escuela, en su casa, en la vida. Esa es nuestra misión. Hashtag no entienden lo que leen, si quieren sumarse a esa campaña, si quieren ser parte de eso. Bueno, ya lo dejó. Lo que quería era marcar esto, ¿no? Y agarro acá la hoja y tengo la lista de prioridades en la hoja y está en blanco porque parece que no tenemos prioridades, ¿no? Parece que estamos más ocupados, digo, cuando hablamos de muchas, pero muchas y muchísimas cuestiones, no quiero mencionar ninguna para no polemizar, simplemente, ¿no? Cuando hablamos de derechos, de inclusión, cuando hablamos de una sociedad mejor, hasta cuando hablamos de economía, me pregunto cuáles son las prioridades si el 46% de los chicos de 8, 9, 10 años no están sabiendo leer. Si no entienden lo que leen. Digo, agarro otra vez en blanco la hoja de las prioridades, ¿no? ¿No debería ser obvio esto? Digo, 1 de cada 2 no entienden lo que leen en el momento que deberían ya empezar a entender lo que están leyendo. Son un 16% los que terminan satisfactoriamente el secundario. 16%. Digo, los datos son contundentes. No sé si hace falta que yo agregue mucho más con respecto a todo esto, ¿no? Más que las prioridades. Y cuando salimos a defender la educación pública, se lo digo a usted, señor gremialista, a usted, señora gremialista, se lo digo. Cuando salimos a defender la educación pública, esta debería ser la prioridad también, no el sueldo. El sueldo también. Pero esta debería ser la prioridad. ¿En qué condiciones estos chicos de 8, 9, 10 años, que en 6, 7, 8, me quedo con el chiste, años van a estar eligiendo un presidente? No saben leer ni escribir. ¿Sí? O sea, esta elección que viene no, la otra tampoco. La otra, los chicos y chicas que hoy están con estas problemáticas van a elegir un presidente. No entienden lo que leen, es el hashtag. No sé si hace falta agregar algo más, insisto. Creo que con esto estamos bien, ¿no? Creo que con esto está claro. Será hora de agarrar nuevamente la hoja de las prioridades y empezar a escribir que primero la educación, para si queremos tener por lo menos alguna expectativa. Si vamos a esperar que nos salve Alberto, Massa, Cristina, Lula, no sé, Macri, Patricia Bullrich, Milei, el que ustedes quieran que se les ocurra, estamos perdidos. No habrá ninguno de ellos, de esta clase dirigente que debería darles vergüenza, los de acá de Mar del Plata, General Porredón, los de la provincia de Buenos Aires, los de la Nación, el oficialismo, la oposición, la tercera vía, la izquierda, la derecha, el centro, lo que ustedes quieran, debería darles vergüenza. Debería darles vergüenza. Destruyeron un país. Estos números lo aclaran. Agarremos la hojita de las prioridades y veamos si capaz que dentro de 20 años tenemos la posibilidad de revertir estas cifras y empezar a pensar un país a partir de ahí. No hay mucho más para agregar, los datos son contundentes. Quería arrancar con esto porque vamos a hablar de economía, por supuesto. Vamos a hablar de la coyuntura y tratar de entender un poco lo que le pasa casi históricamente a la Argentina. Pero me parece que si agarro yo la lista de las prioridades, esto era lo importante. Vamos a una pausa, quédese, ya volvemos. Viajar en colectivo te conviene.
Ahora tenés una respuesta inmediata a todas tus consultas. La nueva línea gratuita de atención al usuario. 0800-333-0701. Viaja asegurado. Viaja tranquilo. Subite a los colectivos de Mar del Plata. Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata. 25 de mayo, 4135. En OCE siempre pensamos en vos y encontramos la manera de simplificar las gestiones de pago. Desde ahora recibirás tu factura todos los meses, en tu casa o por mail. Para conocer el nuevo calendario de vencimientos, consulta el cronograma en nuestra web. Toma nota, tu cumplimiento nos permite sostener la calidad del servicio. Cometí el error en el comentario inicial de decir que vamos a hablar de economía. No, vamos a escuchar de economía, vamos a tratar de entender un poco de lo que está ocurriendo, de ver cuál es el panorama, de por qué nos pasa esto, por qué es tan cíclico y por qué esos ciclos son aparentemente más cortos hasta darnos la sensación de que es permanente la crisis. Esto es una opinión personal, pero vamos a ver si es así. Y tenemos el gusto de poder saludar a Laura Catelén, doctora, economista, docente de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Ana, ¿qué tal? Gracias por atendernos, gracias por estos minutos. ¿Qué tal? Buen día. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, ahora, si uno tuviese que plantear un panorama, o ¿cómo entenderíamos esta situación de la Argentina? ¿Cómo la ves vos? ¿Qué estás viendo y qué estás notando? Digo desde el llano, ¿no? Para que todos nosotros podamos entender un poco más de lo que está pasando cuando hablamos de la economía argentina y su crisis prácticamente permanente. Bueno, la situación actual, como todos la conocen, ¿no? Porque la viven en carne propia, es de suma fragilidad. Estamos en un momento en el que sí es cierto que el año pasado nuestra economía creció, un poco todavía por el margen de rebote que había posterior a la crisis de la pandemia, pero la realidad es que estamos enfrentando una crisis aguda y muy particular. Tenemos una economía que de a poco se va estancando, ese margen se va achicando, pero a la vez tenemos una altísima inflación, que está arriba de los 3 dígitos interanual, arriba de los 7 puntos en el último mes, y un dólar que no para de subir, una brecha cambiaria que crece, esa brecha, el crecimiento de esa brecha cambiaria, digamos, entre el dólar oficial y los alternativos, da la pauta de una devaluación, lo que hace que todos los agentes económicos tomen sus decisiones pensando que eventualmente la economía argentina va a volver a sufrir una devaluación, y tenemos un contexto en el cual las reservas internacionales del Banco Central están tocando un mínimo histórico de los últimos 6, 7 años, y eso da la pauta del poco margen que tiene el Banco Central para poder operar y reaccionar en caso de que la demanda de dólares siga creciendo. Acá hay varias cosas, más allá de la situación actual y la coyuntura tan preocupante que estamos atravesando. La primera es la coyuntura, digamos, el contexto de policrisis que excede a la Argentina. Me gusta este concepto de policrisis porque nos muestra también no solo nuestros problemas como país que no hemos resuelto, digamos, desde nuestra estructura productiva a nuestra macroeconomía desordenada que seguimos teniendo, sino el contexto de crisis a nivel internacional. Recordemos que venimos de una pandemia, que tenemos una guerra en la otra punta del mundo, que hay inflación en todo el planeta y si bien no son los niveles de inflación a los cuales nosotros estamos acostumbrados, esto lleva a un aumento de las tasas de interés. Estados Unidos termina de informar la semana pasada que sube las tasas de interés y eso golpea nuestras economías porque hace que los capitales vayan hacia allá y salgan de las economías emergentes o en particular de las del sur global. Y en este contexto tan particular es que la Argentina enfrenta su propia crisis, que arrastra problemas que todavía no fueron resueltos desde hace muchísimo tiempo, que exceden a este gobierno e incluso un poco también al anterior. Así que ese es el contexto, digamos, en el que estamos parados hoy, un contexto de fragilidad global y una fragilidad más aguda a nivel nacional.
Teniendo en cuenta lo endógeno y lo exógeno, digamos, si llevamos en términos, digamos, buscándole un entendimiento de lo que pasa afuera y de lo que está pasando adentro, de la crisis propia y de la ajena, de lo que puertas adentro podemos resolver y no resolvimos, y de lo que de pronto y por contexto y particularmente está ocurriendo en el mundo global. Digo, ¿qué es lo más preocupante? ¿Por dónde deberíamos empezar? Son varias cosas. Primero hay que atender a la cuestión más urgente. Podemos distinguir entre distintas cuestiones. Primero, la fragilidad social. La economía es una ciencia social, se refiere a cómo viven las personas y tenemos un nivel de pobreza e indigencia altísimo, una fragilidad social preocupante en lo inmediato y también en un mediano y largo plazo, ¿no? Estamos cada vez aumentando los niveles de nuestra pobreza estructural. Eso quiere decir gente que entra a ese nivel de vulnerabilidad y difícilmente salga en el mediano plazo. Eso por un lado más en cuanto a la cuestión social. En cuanto a lo económico, creo que el problema que todos sentimos diariamente es el de la inflación. Y esto hace que a la vez sea difícil ordenar la macroeconomía. Hasta que no podamos estabilizar nuestra macro y ordenar los precios, es difícil que podamos resolver el resto de los problemas. ¿Por qué? Porque a los niveles que vamos ahora de inflación, perdemos toda la posibilidad de que los precios sean lo que tienen que ser, que son un sistema de información. Los precios son eso. Por ahí a veces no nos damos cuenta, pero los precios nos avisan, nos dan señales de qué es lo que está pasando en los mercados, de qué es lo que pasa con el Estado, qué pasa en el sector público, en el privado. Nuestro sistema de precios en este momento está roto, no sirve para transmitir esa información. Y lo que tenemos que hacer es, primero, ordenarlo, estabilizarlo. La pregunta es cómo. Acá han surgido algunas propuestas que, al menos en mi opinión personal, son preocupantes. Por ejemplo, la de dolarizar la economía. Nuestra economía es bimonetaria porque las funciones que habitualmente cumple el dinero no están siendo cumplidas por el peso argentino, ¿no? Ser un medio de pago, o sea, la forma en la que pagamos, los precios que se ponen, digamos, ser unidad de cuenta y a la vez poder reservar valor, o sea, que nos sirva para poder ahorrar. Hoy el peso argentino es medio de cambio, digamos, podemos hacer transacciones en peso, pero cada vez vemos que más precios se ponen en dólares y a la vez sabemos perfectamente que la gente ahorra en dólares porque no confía en el peso. Uh-huh. Bueno, frente a esta economía bimonetaria están quienes proponen dolarizar la economía. Y eso es una propuesta muy arriesgada porque implica altísimos perjuicios. En primer lugar, perder toda potestad de hacer política monetaria, política cambiaria, es relegar soberanía en términos de la moneda. También porque los países que han dolarizado, tenemos el caso de Ecuador, tenemos el caso de Panamá, no les ha ido bien. No es que han resuelto con eso su problema de la volatilidad económica, no han resuelto el déficit fiscal y tampoco el endeudamiento externo insostenible. Y además, una cuestión que por ahí para algunos puede ser un poco obvia, pero que ha estado en el debate público y que por lo menos a mí me resulta preocupante. Dolarizar no es que la plata que tenemos hoy se convierte en dólares y listo. Para dolarizar lo que habría que hacer es ver cuántos pesos hay en la economía argentina y eso dividirlo por la cantidad de reservas internacionales que tiene el Banco Central. No sé si lo había dicho antes, pero el nivel de reservas que tiene el Banco Central es un mínimo en este momento de los últimos 7 años. Esa cuenta nos daría un dólar, un valor que serían más de 2.000 pesos por dólar. Si hoy nos horrorizamos con que llegue a 500, imagínense con ese nivel de devaluación. Es un ajuste más que severo, yo diría es violento. Y a la par eso lo que habría que hacer es alinear los flujos de ingresos y egresos del sector público, y eso tampoco es una tarea fácil de hacer rápidamente sin afectar estos niveles de vulnerabilidad social que hablaba antes y que ponía en primer lugar, porque creo que al fin y al cabo todo esto se reduce a eso, a cómo vive la gente. Entonces, y también digo, Ana, supongo que en ese margen, digo, sí, si bien son cosas distintas la dolarización que la paridad cambiaria que tuvo en algún momento en Argentina, el 1-1, digamos, son cosas distintas. Sí, también en ese margen las consecuencias son las mismas, digamos. Si uno tiene dinero en dólares, nos convertimos en un país más caro, la industria cae, digamos. Es la misma situación que vivimos ya en los 90, ¿no? Sí, definitivamente. Y acá es difícil poder pensar que una medida de este tipo pueda ordenarnos, pueda salvar nuestra economía rápidamente.
Más bien, o por lo menos personalmente, me inclino por aquellas que tienen que ver con cómo fortalecemos nuestra moneda, que naturalmente llevan más tiempo, son más progresivas y requieren de un esfuerzo de estabilización, lo que decía antes, ¿no? De que podamos frenar de a poco la inflación, implica ir a las causas originarias de esta inflación y a la vez enviar señales de que todas aquellas causas de la inflación que tienen que ver con su propia dinámica, esto es una cuestión de que tenemos las causas más en el centro de la inflación y aquellas que tienen que ver con que ya tengamos una inflación alta, que hacen que se acelere, es como una bola de nieve. La inflación empieza a rodar y solo por el hecho de rodar se hace cada vez más grande. Entonces, para lograr eso, tenés que generar incentivos para que la gente quiera ahorrar en pesos, tenés que tener una tasa de interés lo suficientemente alta y atractiva. Algo de esto el gobierno viene haciendo, pero más bien apagando el incendio que intentando poder sostenerlo en el largo plazo. La semana pasada volvieron a subir las tasas de interés. Tenés que tener regulaciones que sean prudenciales y políticas de coordinación. De a poco tenés que ir desindexando la economía, porque si bien la indexación hace que algunas veces podamos seguir usando el peso para ciertos contratos y que acompañen esos contratos el valor de la inflación, a la vez le agrega este efecto de bola de nieve, ¿no? Que avanzamos y cada vez se hace más grande el efecto. Y también están las cuestiones que no hay que hacer, digamos, especificar compulsivamente los depósitos en dólares, no destruir las estadísticas oficiales y generar esta idea de que si no mostramos lo que pasa es como si lo resolviéramos. No, la gente no es tonta, lo sabe perfectamente y lo vive diariamente. Por supuesto, y una de las cuestiones más importantes, que el gobierno no incumpla su compromiso de deuda en pesos. Es importante para que podamos recomponer la fortaleza de nuestra moneda, que los compromisos de deuda en pesos se cumplan. Y eso da la pauta de que nuestra moneda puede seguir funcionando y que podemos reconstruir un mercado de capitales propio. Y de a poco poder tender hacia que podamos levantar el cepo, hablando mal y pronto. Claro. Si bien hoy no es el momento para hacerlo, tiene que haber un plan que genere confianza en la gente de que eso eventualmente se va a hacer. Claro, digo, es clarísimo lo que estás planteando, digo, además son cuestiones concretas, digamos, no hay recetas mágicas, digamos, ¿no? Y el camino evidentemente va a ser dificultoso, extenso, no es de un día para el otro. Aquellos que vienen a vender magia, evidentemente están vendiendo ilusiones, digamos, ¿no? Como la mayoría de los magos. Habrá alguno que sea mago de verdad, pero en definitiva son ilusionistas. Digo, en el marco de todas estas cuestiones, pareciera muy, muy difícil, y yo creo, entiendo también, Ana, ayúdame a entenderlo también desde ese punto de vista y de tu conocimiento, el cual agradecemos que compartas con nosotros. Digo, es muy difícil llevarlo a cabo, evidentemente, porque hay una cuestión que en la práctica no... ¿Cuál sería el inconveniente de poder llevar adelante, digamos, estas medidas o algunas otras que nos permitan desestancarnos o por lo menos, digo, pues sí, pareciera que hace falta magia, digamos, para poder desenrollar esta situación gravísima que estamos viendo y que ya, insisto, antes eran crisis cíclicas, ahora parece que como que es permanente la cuestión. Digo, ¿cómo salimos de esto? Mira, acá hay algo de dos cuestiones. Los economistas hablamos mucho de las expectativas. Parece un nombre más técnico para en realidad decir algo que es ¿qué cree la gente que va a pasar? Y eso es un gran determinante de lo que nos pasa hoy. Y sobre las expectativas, algo que influye muchísimo y a lo que muchos economistas les disgusta hablar, es la política. Y es en este caso, la confianza que la gente pueda tener en que la política le pueda resolver un problema. Acá salgo un poco de mi campo más de expertise, pero que creo que es algo en lo que los economistas tenemos que involucrarnos porque tenemos que incorporarlo en nuestro análisis, si no proponemos cosas que son inviables, que es lo mismo que nada. Que es poder hacer viables estas propuestas a través de hacer que la gente se pueda convencer de un plan. No sirve un plan que a priori parece perfecto y que la gente cree que no es posible llevar adelante. En este sentido hay un estudio muy interesante que ha sacado el economista Martín Rapetti junto con otros en el último tiempo que habla de cómo estabilizar y cuáles han sido las experiencias exitosas de estabilización en América Latina. Y una de las cosas que dice, que me parece muy interesante, es que para que las estabilizaciones sean exitosas, en general es importante que la hagan justamente gobiernos en los que la gente cree. Y para eso suelen ser gobiernos que recién entran.
Un gobierno como este, que ha perdido mucho su credibilidad, propio acá sí, no me voy a meter, pero de toda su trayectoria en estos últimos años, es un gobierno que si hoy anuncia un plan, difícilmente la gente pueda ordenar sus expectativas en función a eso, porque no va a pasar eso. Ahora, de cara al gobierno que asume en diciembre, independientemente de su color político, es importante que aproveche su caudal de confianza inicial para ahí dar una señal de que pretende estabilizar los precios y después tener lo que en economía se dice en una serie de políticas macroprudenciales, digamos, que muestre que se ordena. Eso como primera cuestión. Tienen que estar alineadas la política y la economía, si no, no hay propuesta económica que realmente pueda funcionar. Sí, era difícil salir del embrollo económico que tenemos, financiero, económico, de toda índole, digamos, que uno pueda pensar en ese sentido. Más difícil es generar credibilidad en la política partidaria, lamentablemente, en los últimos tiempos. Yo creo que es la salida y estoy de acuerdo con vos, pero digo, la mayoría de la sociedad demuestra un hartazgo generalizado para con ello y ya una desilusión permanente para con los distintos gobiernos. No importa el color político, ya a esta altura ya no hay una expectativa. Han quedado dos grupos muy minoritarios de militancia muy pura que no ni siquiera cuestionan cosas, pero digo, después el resto está en una situación de falta de credibilidad. Digo, para cerrar, sé que hay muchísimo para hablar y sé que nos gustaría seguir escuchándote mucho tiempo más, pero digo, en el marco de todo esto, para cerrar, ¿hay algún tipo de, desde de la cuestión personal, ¿no? Ana Laura Catelén, doctora, economista, pero además una ciudadana argentina, digamos, marplatense, una persona que sabe mucho y además con un conocimiento técnico muy grande, ¿tiene expectativas de que esto encuentre un horizonte, por lo menos en el mediano plazo? Mira, te hago dos comentarios iniciales sobre eso antes de decirte, de explayarme un poco más en lo que creo. Uno, una corrección, estoy haciendo un doctorado, todavía no lo terminé, así que doctora todavía no, máster sí, licenciada y máster en crecimiento y desarrollo económico, para ser fiel, para ser honesta con mi formación. En segundo lugar, te respondo desde una convicción ideológica. Yo tengo que creer que sí, tengo que creer que existe la manera de resolver la situación en la que estamos, por más que lleve tiempo, porque no concibo que nos rindamos, digamos, que pensemos que esta es la situación en la que estamos y que naturalicemos la decadencia en la que de a poco nos vamos metiendo. Creo que todos desde nuestro lugar tenemos que aportar a esto. Por eso mi respuesta en ese sentido es más política que económica, tenemos que creer que sí, y la pregunta es, ¿cómo hacemos para creernos ese sí que decimos? Mira, te voy a decir algo que me parece hasta contradictorio un poco con lo que te decía antes, pero que es esencial. Esta misma gestión, este mismo gobierno, hace poco anunció el plan de desarrollo, es un plan estratégico de desarrollo productivo con horizonte 2030. Eso no trascendió porque no son el tipo de noticias que venden. Pero ese plan estratégico, invito a que quien sea que esté escuchando en este momento lo mire, porque es espectacular, es muy interesante, está bien pensado, hace un razonamiento de cómo desarrollarnos productivamente para resolver este problema de la escasez estructural de dólares que tenemos, desde lo productivo y encadenando los distintos sectores de la producción y a la vez el empleo que esos sectores generan para poder salir de la situación en la que estamos progresivamente. O sea, esta estabilización de la que hablaba antes se tiene que encadenar con cómo pensamos nuestro desarrollo productivo y con cómo eso se encastra también con las posibilidades de generar empleo de calidad. Seguro. A la vez eso tiene que pensarse de la mano con cómo atendemos a la altísima vulnerabilidad social de algunos sectores. Acá un dato que me parece terrible. A diciembre del año pasado, si uno tenía un ingreso de 130.000 pesos o superior, estaba en el decil más alto de ingresos de la población. Y esto es un dato que lo digo mucho porque en el ambiente de los universitarios, de los profesionales, muchas veces no somos conscientes del lugar que ocupamos en la sociedad en cuanto a nuestros ingresos. Y nos permite hacernos una idea de cuánta gente hay realmente pasándola mal. Entonces, cómo atendemos a esa situación es tan importante con cómo vamos resolviendo los huecos que hay en nuestro entramado productivo, cómo hacemos además para que la ciencia y la producción y el empleo encastren bien y de manera más inteligente. No podemos darnos el lujo de desperdiciar esfuerzos, sobre todo públicos en ese sentido, y cómo eso a la vez
se ata con la cuestión de la estabilización. Es, insisto, muy importante pensar todas estas cuestiones económicas y sociales de la mano de la política. No sirve un plan económico que no es viable políticamente. Y elegir creer también, ¿no? Digo, en el fondo también esto, ¿no? Yo me sumo a tu expectativa de, bueno, sí, como hasta por una cuestión ideológica también coincido en ese punto con vos, digo, por una cuestión ideológica sí, hay que ver cómo, pero sí, hay que confiar en que vamos a poder revertir todas estas circunstancias. Ana, nos quedamos sin tiempo, lamentablemente, te vamos a volver a molestar próximamente, te agradecemos por estos minutos, ¿eh? Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta pronto. Ana Laura Catelén, economista, docente de la Universidad Nacional de Mar del Plata, y me parece que no hace falta agregar mucho más, simplemente tiempo para cerrar este programa y esperarlos el próximo jueves a las 21 aquí en el canal de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Buenas noches y gracias por acompañarnos. Auspiciaron este programa. Sindicato de Empleados de Comercio Zona Atlántica. UTE, El Libertador. Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata.